Hermanos, buenos días, feliz Santo Sábado, ¿cómo se encuentran? Me alegra mucho. Qué alegría una vez más estar aquí presentes en la iglesia Sabaoth para poder reunirnos y alabar el nombre de Dios, especialmente en este día. Como ya muchos sabemos, cuando cae la puesta del sol ya comienza un nuevo día, entonces ya comenzaron las primeras horas del día sagrado de Dios. Así que estoy muy feliz, muy emocionado para poder dar el siguiente estudio que lo hice con mucho entusiasmo, con mucha alegría y que lo podamos aplicar para nuestras vidas personales también. Así que, como muchos de nosotros sabemos, en este día vamos a utilizarlo para poder estudiar la Biblia a profundidad. A mí me gusta dar esos estudios bíblicos, a mí me gusta profundizar. Así que espero que haya traído su Biblia y que todo lo que se vaya a mencionar aquí, recuérdenlo. Puedo equivocarme, si no está escrito, entonces usted no lo crea. Bien, así que antes de comenzar este estudio bíblico, pues me gustaría que hiciéramos una oración, así que por favor pongámonos de pie y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, buen día Señor, santificado sea tu nombre. Gracias Señor, un día más de Santo Sábado que nos has regalado en esta tierra, Señor. Gracias por traernos de vuelta una vez más aquí a tu casa de oración, Señor, para poder meditar en tu palabra, estudiar más y crecer en conocimiento, Señor. Sabemos que los días finales se acercan y debemos estar preparados cada día porque van a suceder eventos solemnes en un futuro sobre este mundo, Señor. Y queremos pedir que cada día más sea el Espíritu Santo que obre en nuestros corazones y nuestras mentes. Danos sabiduría y fortalecimiento para el siguiente estudio que se hará a continuación, Señor. Te lo pedimos, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a hablar acerca de los tres bautismos de Jesús. ¿Cuántos de nosotros sabíamos que Cristo había pasado por tres bautismos? Y uno de esos bautismos es el que ya todos nosotros conocemos. Vamos a reiterar el bautismo en agua que padeció Jesús. Y al final del estudio vamos a reiterar el por qué fue importante. Así que vamos todos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, hablando a Jesús. ¿Y tú acudes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se le permitió, y Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en este momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Para las personas que vienen por primera vez, que veo muchas caras nuevas, y les quiero dar la bienvenida por eso. ¿Saben por qué? Porque ustedes se van a dar de cuenta que en este momento las clases que da la iglesia adventista son clases sólidas que ninguna otra iglesia lo da. Y usted puede decir, ¿qué podemos concluir respecto a este tema? Y les voy a explicar. Si a usted le gusta estudiar la Biblia, pues es bueno ver los significados que hay detrás de esa palabra. En este caso, la palabra que se utiliza mucho aquí en este texto y es respecto al tema que estamos hablando es el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Esta palabra fue escrito en griego. Recordemos que la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito en el idioma del griego. Y esta palabra es traducido como bautisma. ¿Qué significa esa palabra? Al nosotros acoplarlo a un diccionario bíblico,
Uno de los mejores diccionarios que yo puedo recomendar para poder estudiar esta clase de temas es el diccionario Strong. Hay muchas versiones o muchas diferentes clases de traducciones de diccionarios que uno puede utilizar para estudiar. Sin embargo, el diccionario Strong es uno de mis preferidos para ver qué es lo que quiere decir el contexto de la palabra original. Y esta palabra traduce como sumergir o hundir. También menciona o traduce como inmersión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el bautismo, como usted lo acabó de leer en Mateo 13, Mateo capítulo 3, verso 13 al 17, habla de una sumersión o un surgimiento que se le hizo a Cristo en el agua. Eso nos hace entender que Cristo tuvo un proceso donde todo el cuerpo fue mojado. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto ya tumba la doctrina de la Iglesia Católica donde bautizan bebés. Y con el respeto de las personas de aquí que probablemente vienen de esa iglesia, no hay fundamento bíblico donde mencione que hay que bautizarse a la edad de unos meses de nacido, de unos días de nacido. E incluso usted puede tener el primer año de vida, 2 o hasta 3. No es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque Marcos 16:16, le estoy dando la cita bíblica, sería bueno que usted lo anotara para que lo leyera después en su casa. Marcos 16:16 dice que todo el que crea y sea bautizado, este será salvo. Y notemos que una de las características para poder ser salvo es que la persona crea, o sea, debe tener conciencia de qué es lo que está haciendo o debe tener uso de razón tanto del bien como del mal. Ya que notemos un ejemplo aquí como fue Jesús. A Cristo no lo bautizaron de bebé, sino que aquí dice que aquí ya estaba grande, aquí ya era un adulto. Entonces, ¿por qué se hacía este procedimiento? Porque Cristo ya tenía uso de razón. Y usted se preguntará por qué se bautizó a una edad avanzada, se preguntarán ustedes, y no porque una edad, no por ejemplo como adolescente. Eso es una profecía mesiánica que tiene que ver con el tema del santuario. Los que conocen el santuario saben perfectamente cómo es que funciona el plan de salvación. Inclusive la edad de Cristo es importante saber el por qué, con representamiento al ministerio de Jesús aquí en la tierra. Así que los que saben el santuario saben perfectamente a qué es donde apunta todo esto. Sin embargo, como no es el tema que estamos tocando en esta mañana, no se preocupen, de eso no vamos a hablar. Así que notemos que no es bíblico que un bebé sea bautizado, porque no tiene uso de razón. Esto lo dice Marcos 16:16. Ahora, el bautismo de Jesús en el agua también se describe en Marcos 1:9 al 11 y Lucas 3:21 hasta el 22. Ese es el bautismo que usted y yo conocemos, el bautismo más escuchado a nivel mundial e incluso en otras iglesias o en otras denominaciones. Pero vamos a hablar ahora del segundo bautismo. ¿Cuál es el segundo bautismo que tuvo Cristo? Lo tuvo y se describe en el mismo capítulo de Mateo, Mateo capítulo 3, versículo 11. Note lo que dice: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Y qué dice ahí? Es más poderoso que yo. Y note, él los bautizará en Espíritu Santo y ¿en qué? En fuego. Note que ahora este bautismo es diferente, este bautismo es distinto. Ya no habla de la descripción del agua y de hecho, antes de que hubiera el bautismo en agua, que eso está después, se relata primero el bautismo de fuego. ¿Qué significa todo esto? Notemos primero la referencia que en este texto bíblico nos menciona el Espíritu Santo. ¿Qué es o qué es lo que hace el Espíritu Santo? Vamos a Juan capítulo 14 y el versículo 26. Juan 14, 26. Juan 14, 26 dice de la siguiente manera: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, aquí hablando Cristo, Él
les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que se les ha dicho. ¿Qué podemos concluir en este texto? Es muy fácil de comprender, noten que la Biblia explica por sí sola. Da a entender que es el Espíritu Santo al que guía a la persona. Quiere decir que cuando, no sé si a usted le ha pasado que pueda que haya días que usted planeaba algo pero resultó totalmente diferente y probablemente resultó mejor de lo que usted esperaba. ¿Por qué? Y usted aún sabiendo que lo que le pasó es bíblico, es porque ¿qué? Porque es el Espíritu Santo el que obró de esa manera a través de la vida de esa persona. Hay muchas referencias bíblicas donde es el Espíritu Santo, donde guía a la persona que se deja ser usada por él. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el tercer miembro de la deidad de Dios, ya que como sabemos, Dios dividió en tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es uno de los papeles que tiene Dios a través de su Espíritu, guiar a la persona y aún más, aún el Espíritu Santo guía y muestra a una de las personas que aún no conocen de Dios. Tenemos un ejemplo, uno de los más conocidos en la Biblia, Nabucodonosor. Era un hombre impío, pero se dio de cuenta de las grandes revelaciones que tuvo en sus sueños. Y dígame, según la Biblia, ¿quién interpreta eso? ¿Quién es el que hace esos papeles? El Espíritu Santo. Bien, ahora, si nosotros volvemos al bautismo de fuego que nos habla en Mateo 3, notemos que aquí menciona una segunda característica que hace el Espíritu Santo y menciona el fuego. Pregunto, ¿qué es el fuego en la Biblia, hermanos, conforme a lo que estamos estudiando? Ya que como sabemos, pueden haber muchas interpretaciones o muchas razones de qué es lo que significa el fuego, pero vamos a ver bajo el contexto qué es lo que significa. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 y el versículo 13. Primera de Corintios 3:13 dice de la siguiente manera: la obra de cada uno será manifiesta. Por el fuego que dice ahí, ¿será qué? Y sigue diciendo, la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Tremendo. ¿Qué está queriendo decir este texto? Que el fuego es símbolo de prueba. El fuego es símbolo de que se va a poner una dificultad en alguien. Si me estoy haciendo entender, note cómo dice el mismo texto. La obra de cada uno será manifiesta, o sea, vamos a saber qué clase de material usted es. Porque el día la pondrá al descubierto, o sea, cuando llegue la prueba vamos a saber en realidad qué es lo que usted está hecho, como muchos decimos. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno, la que sea, el fuego la probará. Interesante, hermanos. Ahora, hago la pregunta, ¿será que Cristo padeció de esta clase de bautismo? Donde tiene que ver, ya vimos los dos componentes, las dos características, ¿no? Tiene que ver tanto el Espíritu Santo como la prueba o el fuego, que en esta ocasión representa eso. Y claro que sí, hermanos, vamos a leer el mismo relato del principio que está en Mateo, vamos al capítulo 4. Si ustedes se fijan si ustedes se fijan en el título del capítulo 4 dice la tentación de Cristo, interesante, y eso fue después de ¿qué? Del bautismo. Tremendo. Dice 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Tremendo. Hago la pregunta, ¿qué viene primero en la ley del cristiano? Según lo que estamos estudiando. ¿El bautismo en agua o el bautismo en fuego? ¿Qué dicen ustedes? Sigamos leyendo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para ser qué? Para ser tentado. Ah, interesante, pregunto, ¿Jesús estaba pasando por el fuego? Sí, interesante. Nosotros como cristianos, primero, ¿cuál es el primer bautismo que experimentamos? Según este texto y según lo que hemos estudiado, primero uno pasa la experiencia por el bautismo en agua. Y note, cuando Cristo fue bautizado,
en agua, vino la prueba, o sea, el bautismo en fuego. Interesante, ¿para qué? Según lo que estamos estudiando, para saber de qué nosotros estamos hechos, cuál es nuestro carácter para poder refinar respecto, respecto a la tentación o bajo la prueba. Interesante. De hecho, también el fuego en la Biblia también es un sinónimo y puede ser un representativo también del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? En el día del Pentecostés, usted lo puede leer en Hechos capítulo 2. Se relata cómo el Espíritu Santo baja en ese día y reparte un don a las diferentes personas que se encontraban en ese momento. Y decía que ese don era el don de lenguas, que fue repartidas como de fuego, dice la descripción. Eso nos hace entender que el fuego también es símbolo del poder del Espíritu Santo. Esto también nos hace entender que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en una prueba. Note quién fue el que llevó al desierto a Cristo. Mateo 4.1 dice que fue por el Espíritu. Quiere decir que si usted está en una prueba, en una dificultad, no se preocupe porque detrás de todo eso Dios tiene el control. Pero hay que diferenciar algo, hermanos. Póngale cuidado. Una cosa es ser probado por Dios. Y otra cosa es que yo esté en el terreno del enemigo porque yo me puse ahí voluntariamente. ¿Sí escucharon lo que dije? Una cosa es que Dios me ponga a prueba y otra cosa es que yo de forma voluntaria esté en el terreno del enemigo. Yo he conocido personas que me dicen de la siguiente manera: voy a ver si ya dejé ese vicio. Y acuden sin tener la tentación, acuden a la pornografía a ver si ya la vencieron la tentación, a ver si pueden vencerla. Ignorancia y creyendo que así es como Dios prueba las cosas. Creyendo que es así, o sea, yo metiéndome al terreno del enemigo. Veamos a ver si ya soy lo suficientemente fuerte para superar el alcohol y voy a una cantina. Dígame qué sentido lógico tiene esto. Aquí el texto bíblico, Mateo 4.1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, o sea, no fue él de una manera voluntaria, sino que fue el Espíritu el que lo llevó a él. Interesante. Ahora, estos son los dos bautismos que experimentó Jesús. Pregunta, ¿cuál será el tercer bautismo, hermanos? Y noten que el tercer bautismo se encuentra en el mismo libro. Vamos a Mateo, ahí estamos en el capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 20 dice de la siguiente manera: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Según Marcos 10:35 dice que es Jacob o Santiago y Juan. Son los dos hijos de Zebedeo, según Marcos 10:35. Sigamos leyendo. Postrándose ante él. ¿Ante quién se estaba postrando? Vamos a ver que es ante Jesús. Y pidiéndole algo. Él le dijo, Cristo le dice, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos, los que mencionó anteriormente, que estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Noten, una propuesta interesante. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pero noten lo que dice Jesús. Versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, usted no sabe lo que pide. Pregunto, ¿por qué Jesús le diría, usted no sabe lo que pide? ¿Acaso es malo yo pedirle a Jesús que me pueda sentar en su trono? Es más, una de las promesas de Apocalipsis dice que al vencedor se le dará la oportunidad de sentarse en su trono. Esa es una de las promesas que hay en Apocalipsis. Y así va a ser, porque si Cristo lo menciona es porque nos vamos a sentar en el trono de Él. Pero, porque aquí Cristo menciona lo contrario, una petición de una seguidora de Él. Y más hablando de sus hijos. Sigue diciendo,
Aclara Jesús el asunto, dice, pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Interesante. ¿Qué quiso decirle Cristo con esto? Pareciera que la respuesta de Jesús es totalmente diferente a la pregunta de lo que le habló la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Qué significa esto? Notemos algo interesante. Primero tenemos que saber qué significa el vaso que menciona Cristo acá. Sabemos muy bien que si menciona a Cristo de que no les conviene es porque no debe ser algo bueno. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Si Cristo dice no saben lo que ustedes piden es porque no les conviene. ¿Y por qué no les va a convenir? Se preguntarán ustedes. Vamos a ver en la Biblia qué significa el vaso. En otras traducciones de Biblia, no sé por aquí si hay un hermano o una hermana que la traducción diga una copa. O sea, que el texto dice, pueden beber de la copa que yo he de beber. En otras traducciones dicen de esa manera. Vaso y copa en esta ocasión son sinónimos, pero el significado sabemos que es el mismo. ¿Qué es, qué es la copa o qué es el vaso según la Biblia? Vamos a Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, verso 17 dice, despierta, despierta, levántate Jerusalén, que bebiste, note cómo dice, de la mano de Jehová la copa de su ira. Tremendo. Según este texto, ¿qué simboliza la copa? La ira de Dios. Por si no le basta, vamos a Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25, versículo 15. Dice de la siguiente manera, así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma mi mano de ¿qué? De la copa del vino, de este furor. Interesante, una vez más se recalca que la copa es símbolo de la furia de Dios. Y haz que beban de ellas todas las naciones a las cuales yo te envío, hablando de una profecía. Interesante. Aún esto se recalca para el tiempo del fin. Para las personas que hasta ahora vinieron por primera vez, yo les dejo de tarea. Y es muy interesante, léase cómo es que va a ser el fin del mundo en Apocalipsis 16. Y se van a dar de cuenta que a ustedes ya no le van a seguir engañando diciendo, ay, es que el COVID es una de las señales de la ira de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso tan absurdo? Que diciendo que el COVID era el tema de la ira de Dios. Yo pregunto, ¿el COVID fue por quién? ¿Por Dios o por el ser humano? Según las noticias y según como ya todos nos enteramos, fue por el ser humano. Léase usted Apocalipsis 16 en su casa, dice que las plagas vienen por parte de Dios, no por un ser humano. Entonces, ¿cómo dicen eso que el COVID y las otras enfermedades que han sido enviadas por Dios? Es más, cuando usted lea los versículos que le estoy dando en su casa, se va a dar de cuenta que ni siquiera eso tiene cura. ¿Cómo será el momento cuando llegue eso en la tierra? Va a ser tremendo. Cuénteme, hermano. Sí, claro que sí, por eso el mismo texto se expresa por sí solo. O sea, la misma Biblia tiene su propio intérprete, eso es lo que nos diferencia de las otras iglesias. Por eso, las personas que vinieron hoy, los invito a que sigan viniendo para que sigamos teniendo más estudios bíblicos profundos. Como usted se ha dado de cuenta, yo no estoy hablando por mi propia cuenta, yo estoy citando lo que dice el texto bíblico. Porque yo como seguidor de Dios, yo reconozco que aquí es donde se encuentran todas las respuestas. Y como aquí se encuentran las respuestas, ¿yo por qué le tengo que creer a un pastor o a un sacerdote? Pregunto yo. O por qué tengo que creerle lo que dicen los medios de comunicación. No estoy diciendo tampoco que de todo lo que digan ahí es mentira, pero muchas cosas son farsantes también. ¿Dónde encontramos las verdaderas respuestas? En la Biblia.
Tanto así que no sé si ustedes sabían que aún en la Biblia usted puede saber qué significa cuando yo sueño algo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos como ignorantes? Buscamos en internet y colocamos qué significa soñar cuando se le caen los dientes a uno. ¿Cuántos le han pasado a eso? Pero aún en la Biblia se registran cada uno de esos significados. ¿Qué significa, hermano? No les voy a decir ahorita. No estamos hablando de los sueños. Sí, así es. Correcto, claro que sí. Ahora, ¿qué significa este bautismo que estaba hablando Jesús? Notemos que aquí se estaba refiriendo acerca, tiene que ver con la ira de Dios. O sea, está hablando de la ira del Padre. Y esto lo confirma Isaías capítulo 53. Vamos al texto bíblico. Isaías 53, versículo 4 dice de la siguiente manera. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, hablando de Cristo, y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos azotado, como herido y afligido. ¿Por quién? Por Dios. ¿No fue herido por nosotros? Pero ¿por qué el texto bíblico dice que fue herido por Dios? Pregunto yo. ¿Por qué será, hermanos? Porque Cristo padeció la ira de Dios. Lo vamos a ver más adelante, también en el libro de Mateo. Cristo experimentó la ira del Padre, o sea, la ira tenía que caer sobre nosotros. Imagínense, ¿cuántos de nosotros sabíamos esto? De los que son nuevos, porque probablemente eso los adventistas lo deben de saber. Eso es imposible que no sepan, porque aquí, no, o sea, no creo que ustedes no sepan de por qué aquí dice que fue afligido por Dios. Como nosotros estudiamos la Biblia, pues sabemos sus interpretaciones, ¿cierto que sí? No nos inventamos nada por nosotros mismos. Esto en la Biblia también se le conoce como la propiciación. Según Romanos 3, 24 y 25 dice que Cristo fue propiciación. ¿Qué significa propiciación? Esta palabra viene del griego, lo mismo, si a usted le gusta estudiar la Biblia, vaya a la gramática original para saber su significado. Y esto traduce como islasmos. ¿Y qué significa islasmos? Significa una ofrenda para satisfacer una parte ofendida o alguien que está enojado. Note este significado tan interesante, o sea, quiere decir que la propiciación es para satisfacer a alguien que se encuentra ofendido. En este caso, ¿quién es? Según lo que estamos estudiando, el Padre. ¿Y por qué estaba ofendido? Pues porque vino el pecado, porque el ser humano ha hecho cosas horribles, o sea, ese es el sentido. Y Cristo cargó todos los pecados de la humanidad y por lógica, ¿quién pagó todo? Cristo. No solamente Cristo padeció la muerte, también Cristo sufrió la ira de Dios, de su Padre, algo que usted y yo deberíamos de haber pasado. O sea, póngase en ese lugar, según lo que estamos estudiando, que esto ya es algo increíble lo que Cristo hizo por uno. Y saben, hermanos, yo les voy a decir algo. Yo puedo entender todas las profecías de la Biblia, las 2300 tardes y mañanas incluso, pero lo que no puedo entender es el amor de Jesús. Usted jamás puede comprender eso acá. Y puede leer todos los textos de la Biblia hablando del amor, pero jamás comprenderlo cómo es que Dios o Cristo exactamente lo expresó hacia el ser humano. Tremendo. Y eso tiene que ver con el corazón. Interesante, ¿cierto? Esa palabra propiciación ya viene desde el Antiguo Testamento, de igual manera en el Arca del Pacto, que es la tapa la cual cubría el arca, que se le decía el propiciatorio. Se lo puede leer en Éxodo capítulo 25, versículos 17 al 19. Ahora, vamos a confirmar este tercer bautismo que estamos estudiando, ¿no, hermanos? Según lo que estamos concluyendo, este es el bautismo de ¿qué? ¿Cómo lo pueden llamar ustedes? Que tiene que ver con la ira de Dios cayendo sobre el Hijo. ¿Qué clase de bautismo ustedes lo llamarían? Ahora ustedes entienden por qué es que Cristo le dijo a la madre de los hijos de Zebedeo que no les convenía, que no saben lo que piden, porque están pidiendo algo que tiene que ver con la ira de Dios. ¿Quién va a pedir eso? Pregunto.
Y el tema del trono es un tema aparte, hermanos. Aquí me tendría que extender. Y estamos hablando solamente de los tres bautismos, especialmente en este tercero. Vamos a ver que la Biblia diga cómo se le puede llamar ese bautismo. Vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas capítulo 12. Y note lo que dice el versículo 50. Dice de la siguiente manera. De un bautismo tengo que ser ¿qué? Bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Interesante. ¿De qué bautismo está hablando acá? Un bautismo de angustia. Y usted se puede preguntar, ¿qué tal sea el bautismo, el del agua o el del fuego, que es el que está hablando acá? No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque el bautismo de agua y fuego está en Lucas capítulo 4. O sea, ya pasó. Quiere decir que este no puede ser el mismo bautismo de los anteriores que hemos estado estudiando. Es diferente y ahí mismo el mismo texto lo dice. ¿Cómo me angustio para que se cumpla? O sea, hay un desespero. Por lo tanto, este es el bautismo que podemos llamarlo de la angustia. Y exactamente por qué la angustia, ya sabemos que tiene que ver con con la ira de Dios que cae sobre el Hijo. Vamos a leer el relato en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 36. Dice de la siguiente manera. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de ¿quién? De Zebedeo. Interesante. Lo mismo que se relataba en la historia que ya leímos. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Oh, interesante. Noten que aquí cumple las mismas características de los otros pasajes que hemos estudiado. Tiene relación. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí, ¿qué dice ahí? Esta copa, uy, interesante. O sea, pregunto, ¿estaba cayendo la ira de Dios en ese momento en el Getsemaní? Claro, pero note que Cristo no quería pasarla. Note que aquí dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esa copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué estaba queriendo decir Cristo en este momento? Como todo ser humano, pregunto, ¿a quién le gustaría aquí experimentar la ira de Dios? A nadie. Y yo creo que Cristo en este momento tampoco quería experimentarla. Por eso si notan la oración que le dice a Dios el Padre, dicen que no se haga como yo quiero, porque claro, Él por dentro debe sentirse de que no quiero hacer esto, de que no quiero morir por el ser humano. Pero sin embargo su amor fue tan grande que le dice que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Interesante. ¿Cierto que sí? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa desesperación que tuvo Cristo en este momento fue tan grande que no sé si ustedes sabían, la Biblia presenta que Cristo tuvo una extraña enfermedad. ¿Dónde dice eso? Lucas 22, 44. Dice que el desespero era tan grande que él sudaba grandes gotas de sangre. Y yo hago la pregunta, ¿esto en la ciencia cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a esa enfermedad donde uno puede sudar hasta en el punto de mezclarse sudor y sangre? ¿Quién sabe? ¿Cómo se le dice? Muy bien, hermanos. Uy, hay gente estudiosa por acá. Muy bien. Se le conoce como hermatidrosis. Véanlo en internet. Para eso utilicen el celular, para ver información que a usted le sirva. Para cuando no llegue una persona que se ponga a inventar cosas que no estén en la Biblia, usted le muestre escrito está. No como ignorancias que surgen hoy en día, como por ejemplo que el COVID, que la vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia, por ejemplo. O sea, la ignorancia donde pueden llegar las personas en ese punto.
Por eso yo tengo aquí el video, porque me gusta promocionar lo que habla la palabra de Dios a las otras personas. Puedo yo equivocarme también, claro, por eso dejo los textos bíblicos y aunque la gente también me comparta. Esta enfermedad que padeció Jesús fue hermatidrosis, descrita en Lucas 22:44. Ahora, hermanos, atentos. Hago la siguiente pregunta. ¿La iglesia debe pasar por los 3 bautismos, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Cuénteme. Listo. Vamos a ver primero una referencia bíblica. Vamos a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Sí, hermano, claro que sí. Juan capítulo 13. Y note lo que dice el versículo 15. Porque ejemplo les he dado para que como yo es hecho, vosotros también hagáis, dice Jesús. O sea, que todo lo que Cristo hizo, así nosotros también debemos hacerlo porque Él fue nuestro ejemplo. Note lo que dice Primera de Corintios capítulo 11. Note lo que dice Primera de Corintios capítulo 11 y el primer versículo. Hablando Pablo dice: sed imitadores míos, así como yo lo soy de quién. Interesante. Quiere decir que el ejemplo principal en este mundo, ¿quién es? Cristo. Ahora, otra vez hago la pregunta, ¿tenemos que pasar los 3 bautismos? Cristo padeció los 3, pero nosotros también o no. Les voy a probar con la Biblia, hermanos, que solamente la iglesia debe pasar 2 bautismos, solo la iglesia. ¿A dónde dice eso en la Biblia? Vamos otra vez al libro de Juan. Libro de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y el verso 14 dice de la siguiente manera. Juan 15, 14 dice, hablando Jesús: vosotros son mis amigos. Tan bonito como Él se expresa, note. El mismo Dios, imagínense, hablándole a usted de esa manera. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que ¿qué? Lo que yo les mando. Interesante. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo le dijo a la mujer de los hijos de Zebedeo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué piden algo que no les conviene? ¿Recuerdan? ¿Sí recordamos el texto bíblico? Bien, así es. Me gusta que estén participativos. ¿Por qué no les convenía? Porque el bautismo de angustia solamente lo tenía que experimentar Cristo, no ninguna otra persona, ni siquiera los ángeles, solamente Jesús. Por lo tanto, es lógico que la iglesia tiene que pasar solamente ¿por qué? 2 bautismos, no 3, solamente 2. Vamos a ver el primer bautismo, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 3, qué pena. Gálatas capítulo 3 y el versículo 26 dice de la siguiente manera: porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todo lo que habéis sido, ¿qué dice ahí? Bautizados. Todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo estarán revestidos. Note que aquí es una réplica o una similitud del pasaje de Mateo 28:19, donde el mismo Jesús ordena que vayan por todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que aquí se refleja muy bien lo que es el bautismo en agua. Perfectamente, esto es para todos. Quiere decir que la iglesia lo debe pasar claramente y eso se sabe que es uno de los puntos más importantes que se necesita para ir al reino de Dios. Y se preguntará usted,
¿Entonces el bautismo salva? No. Aclaro ese punto. El bautismo no salva a nadie. El bautismo es un símbolo de un trato que usted tiene con Dios. Es un símbolo de que ahora en adelante voy a hacer lo que usted me diga. O sea, lo que la Biblia mencione, no lo que diga la iglesia. No lo que diga el pastor o lo que diga el hermano Alexander. Yo no doy órdenes a nadie. Hay miembros que se toman que como que yo les doy la orden. Yo no doy la orden, yo doy el texto bíblico como así dice Jehová. Sí. Gracias por su aporte. Exactamente. Ahora, notemos que también debemos experimentar el bautismo en fuego. ¿A quién le gustaría bautizarse en fuego? Que notemos que ya no lo hace ya no lo hace un ser humano. Ya es Dios el que se encarga. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y note lo que dice el versículo 38. Hechos 2:38 dice de la siguiente manera. Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán ¿el qué? El don del Espíritu Santo. Pregunto, ¿el Espíritu Santo tenía que ver con el bautismo de fuego? Sí. Tenía que ver, ¿cierto que sí? Recordemos el bautismo de Jesús. O sea, así como Cristo pasa, así la iglesia pasa. Note que aquí el Espíritu Santo también tiene que ver. Interesante. Ahora, usted puede decir, pero ¿dónde está el tema de la prueba? ¿Dónde está el tema de la tentación? Note lo que dice Primera de Pedro. Vamos ahora, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice de la siguiente manera. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les habrá sobrevenido, como si alguna cosa extraña los aconteciera. Tremendo. Quiere decir que cuando una persona está en dificultades o en problemas no nos debemos angustiar por eso. ¿Cuántos de nosotros nos angustiamos por pasar pruebas? Bueno, ¿quién no, cierto? Pero recuerden quién es el que está detrás de todo eso, el Espíritu de Dios. Así como el Espíritu llevó al desierto a Cristo, o sea, Él mismo lo llevó. No se meta en terreno del diablo que es distinto, al menos de que sea el mismo Dios el que lo lleve. ¿Listo? Porque tarde o temprano, si usted quiere superar una prueba, déjeselo en manos de Dios. No se haga usted el fuerte que como voy a ver si ahora sí puedo vencer la tentación y voy donde los borrachos a beber, a ver que ellos me ofrezcan, perdón, que me ofrezcan y me voy a renegar, voy a decir que no. O voy a ir donde la muchacha que me gusta y voy a encerrarme solo con ella. Y voy a tener la fuerza y la valentía para no caer. Noten la ignorancia. Hay gente que piensa así y aún gente cristiana. Y aún, permítanme decirlos, aún adventistas. ¿Y saben por qué nosotros permitimos esas ideologías? Porque copiamos cosas las del mundo. Y no porque nosotros no estudiamos por nuestra propia cuenta. Llega una persona y le digo, no, pues póngase a prueba usted a ver cómo está. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo he escuchado a gente que dice así, no de aquí dentro de la iglesia, pero hacia afuera, y convence a los adventistas que no estudian. Pregunto, muéstrame un texto bíblico donde dice eso. Puedo ver que se mata en la cabeza, no va a haber. No va a haber. Ahora, si nosotros pasamos el primer y el segundo bautismo, agua y fuego, pregunto, ¿quién experimentará en un futuro el tercer bautismo? Y usted se preguntará, no, pues si Cristo ya lo pagó, pues nadie lo va a pagar. Esto es lógico. Pero ¿qué dicen ustedes? ¿Será que va a haber un tercer bautismo y que alguien lo va a pagar? Claro que sí, y lo vamos a leer en la Biblia.
¿Dónde dice eso? Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 y note lo que dice el versículo 9. Pendiente, dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de ¿qué? De la ira de Dios. Ay, pero ¿cómo así? No solamente era para Jesús. Note que aquí está diciendo que la ira de Dios va a ser derramada también. E incluso ya lo había dicho en la descripción anteriormente de Apocalipsis 16, cuando va a caer las 7 plagas postreras en este mundo. Pero ahora, ¿por qué va a caer la ira de Dios? ¿Saben por qué? Porque el pecado se paga de dos maneras. Una es que, como yo soy pecador, pero quiero aceptar a Cristo, entonces el pecado mío se transmite a Él, simbólicamente. Y como Él ya murió por mi pecado, entonces automáticamente yo quedo libre de esa culpa. Pero ¿qué pasa si yo no quiero aceptarlo? ¿Qué pasa si yo no quiero tener una comunión con Dios? ¿Qué pasa si no quiero seguir la voluntad conforme a lo que Él me diga? ¿Qué pasa si yo sigo escuchando la música que no me conviene, aún sabiendo? La ira de Dios será derramada sobre esa persona. ¿Por qué? Porque quiere decir que no ha dejado sus pecados en Cristo. Y aún Cristo no mora en la persona. Y si Cristo no mora en la persona, lógicamente, ¿quién habita? El diablo. Es que creen que el diablo habita en una persona es porque la persona está haciendo brujería. Creen que es solamente por eso. O porque ha matado a una persona. Pero la Biblia dice que la persona, por ejemplo, que quebranta el sábado es igual a un asesino. Para Dios, no, un pecado no es más grande que otro. Ay, pero es que una mentira no es tan grave como el matar, como el robar, o como el meterme con alguien que ya tiene pareja. Para Dios es igual. Y no se desanime, porque así como nosotros vemos las cosas imposibles, para Dios no. Eso lo dice Lucas 1:37. Entonces, ¿quién va a pagar la ira de Dios? ¿Quién va a pasar el tercer bautismo? Los impíos. Las personas que en el tiempo del fin no van a aceptar a Dios, y la gente que está muriendo en este momento sin Cristo en sus vidas. Y usted no sabe cuándo puede morir. Así que reflexionen en eso. Pongámonos a estudiar la Biblia, a saber quién es Dios, cómo me comunico con Él. Para comenzar, ¿qué dice la Biblia respecto a las profecías? Y usted se estará preguntando quién es la bestia que está hablando ahí. Mire, voy a hacerlo sin anestesia. No tengo tiempo para explicarlo, pero toca decirlo. Y si usted quiere estudiarlo, puede comentar a algún hermano de la iglesia que sepa el tema, mi persona también. Y vamos a ver que, según el libro de Apocalipsis, la bestia es el poder de la Roma papal o la iglesia católica. La iglesia católica romana, del Vaticano. Esto es fuerte. Pero me gustaría animarlo a usted, mi amigo, que si viene por primera vez y a usted le interesa hablar de estos temas, lo animo a que estudie. Dígale a una de esas personas que lo trajo a la iglesia, porque eso no fue casualidad. O sea, el Espíritu Santo lo trajo a usted, aunque usted no lo crea. Bien, aunque no lo crea. Los tres bautismos, como había reiterado en el principio, las personas que saben del santuario saben perfectamente que el bautismo también juega en ese papel. Saben perfectamente que el bautismo se encuentra en el altar de bronce con agua. También se conoce como el lavacro. Es cuando Moisés construye este utensilio por orden de Dios. Esto se lo puede leer en Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21, y Éxodo capítulo 40, versículo 30 al 31. Es una clase de utensilio bonito, hecho en bronce, y adentro había agua. Soy muy malo para dar explicaciones. Pero ¿de dónde sale el agua? El agua sale de Joreb. Era un lugar donde Dios le mandó a Moisés para que golpeara la peña
golpeara la peña así y de ahí saliera de la roca agua. O sea, eso era un milagro que se hacía. ¿Dónde se encuentra eso? Eso usted lo puede leer en Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 6. Probablemente sea ese el agua donde hayan sacado no solamente para beber el pueblo de Dios en ese momento, sino también para llenar la fuente de bronce o el lavacro, es lo más probable, no estoy confirmando todavía nada. Ahora, sabemos perfectamente que el lavacro era un utensilio tan importante porque estaba en el santuario. Para los que no saben qué es el santuario, fue un modelo que construyó Moisés por orden de Dios. Todo esto era una simbología, apuntando a Cristo y aún a la iglesia también, que tenía que ser conforme a ese modelo o a esos pasos a seguir para garantizar su salvación. Esto tampoco no lo sabe ninguna iglesia, solamente los adventistas. Note lo que dice el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 5 y el versículo 25 dice: Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Interesante. O sea, noten que se hace una representación del lavacro o de la fuente de bronce con agua. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Notemos perfectamente cómo aquí también se describe el simbolismo de qué es lo que representa la fuente de bronce con agua. Y quiero hacer una interesante pregunta. Cuando Dios le dio la orden a Moisés de construir el santuario, en especialmente ese utensilio que es el que estamos hablando porque tiene que ver con el bautismo, la pregunta es, ¿por qué Dios le dijo a Moisés que pusiera el lavacro entre el tabernáculo de reunión y entre el altar de sacrificio y no al revés? O sea, entre el altar de sacrificio y el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Usted se puede preguntar, es que eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Si la Biblia dijera que colocar el lavacro entre el altar y el tabernáculo, es lo mismo como decir del tabernáculo al altar. Pero póngale cuidado que no. ¿Por qué no? Pregunto, ¿el ministerio de Cristo dónde comenzó? Sabemos perfectamente que comenzó desde la primera parte del santuario, que fue el campamento de los santos. Y terminó en el lugar santísimo. Bueno, aún sigue obrando ahí. Pero pregunto, para poder obrar en el campamento de los santos, ¿de dónde vino Cristo? Del cielo. Esto lo dice Juan capítulo 3 y el versículo 13. Por lo tanto, el lavacro tenía que ser colocado entre el tabernáculo y entre el altar, y no el altar entre el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Cristo venía del cielo, o sea, entre el tabernáculo. Por eso cuando Dios le da la orden a Moisés de construir este utensilio, le dice que lo coloque entre el tabernáculo. Le dice primero entre el tabernáculo y luego entre el altar, porque vino fue del cielo. Interesante, noten que no era lo mismo. Pueden leer la descripción también en Juan 3:13. Bien, ahora, este utensilio fue construido en bronce. Bien, eso lo dice Éxodo 30:17 en adelante. Y según la Biblia, ¿qué representa el bronce, hermanos? Noten que la Biblia tiene sus respuestas. Y yo sé que de cada uno de estos textos vienen más preguntas, pero así mismo la Biblia lo responde. ¿Qué significa el bronce? Otros utensilios fueron construidos en madera, pero cubiertos de oro, otros totalmente de oro, pero en esta ocasión fue construido de bronce. ¿Por qué este extraño material? Notemos que la misma Biblia nos explique. Vamos al libro ahora de Jeremías. Jeremías capítulo 1. Vamos al primer capítulo. Jeremías capítulo 1, versículo 18. Dice de la siguiente manera: Porque yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. Pongan cuidado, habla de una ciudad fuerte. Como columna de hierro y como muro de bronce. Podemos dejarlo hasta ahí, miren hacia acá. Según este texto que acabamos de leer, ¿qué representa el bronce?
representa fortaleza, ¿sí o no? Según lo que acabamos de leer. Porque ahí dice que como una fuerte ciudad, así mismo será como el hierro y el bronce. O sea, quiere decir que el hierro también es símbolo de fortaleza. Ahora, ¿cómo se aplica esto con Cristo? Fácil. Él no pecó. O sea, Él estuvo firme. Él estuvo fortalecido en eso. Él, por eso se le hace la comparación del bronce. Porque el bronce es símbolo de fortaleza, de que no cayó. De que a pesar de que fue un ser humano y fue tentado como cualquiera de nosotros, no cayó en pecado. Eso lo dice Hebreos 4:15. Ahora, notemos una descripción muy importante que se da en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 5 al 6, dice de la siguiente manera. Alcé mis ojos y miré, y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de Ufaz. No hay tiempo para explicar. Este varón que se describe aquí está hablando de Cristo. Dice, su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como color de ¿qué? De bronce bruñido. Note que aquí está haciendo una descripción de cómo se refleja Jesús, ¿no? Aquí no está diciendo que Jesús es un relámpago, que Jesús es un fuego, no, porque aquí dice es como. Y note que aquí juega también que sus manos y sus pies es como el color de bronce, o sea, noten que aquí también juega este simbolismo y es importante recalcarlo, o sea, una vez más se demuestra la firmeza que se le cumple en Cristo. Notemos este mismo personaje que se describe en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. 13 al 15 dice, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo de Hombre. Aquí está hablando del mismo personaje que se vio en el libro de Daniel. Dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Note, lo mismo que Daniel. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Noten, cosas similares, ¿no? Verso 15. Sus pies eran semejantes al que dice ahí, al bronce. ¿Quién es este personaje, hermanos? Puede ver el contexto. Apocalipsis 1:1 habla de Jesús. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos concluir de estos pasajes? Que el bronce es una representación de que Cristo fue fortalecido y asimismo venció. Y pregunto, ¿será que la iglesia debe ser como el bronce? Sí, y se lo voy a demostrar. Vamos al libro de Judas. Judas, el único capítulo que hay, y el versículo 24 dice, aquel que es poderoso para guardarlos, ¿qué dice ahí? Sin caída, y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pregunto, según este texto, ¿cómo debe presentarse la iglesia? Pura y sin mancha. O sea, la iglesia debe estar fortificada en el tiempo del fin, ¿cierto que sí? O sea, antes de morir, la persona que muere en Cristo muere como el bronce, o sea, murió fortalecida porque Cristo habitó en él. Y automáticamente ante el Padre se presenta como alguien sin mancha, como alguien puro, como si no hubiera cometido pecado. Tremendo. Ese es un estudio totalmente aparte que podemos tener. Esto ya hace caer totalmente la doctrina del pecado original, que se promueve mucho en los evangélicos. La iglesia adventista no es una iglesia evangélica. Y los protestantes apóstatas o los evangélicos enseñan mucho acerca del pecado original. ¿Qué es el pecado original? De que usted, por el hecho de estar ahí sentado, ya está pecando. O sea, algo absurdo. Quiere decir que por yo estar aquí predicando la palabra de Dios, esto ya es pecado. Imagínense, eso es lo que enseñan.
Y esa doctrina viene de dónde salió, de la Iglesia Católica. ¿Cuántos sabían eso? Ustedes pueden verlo en los registros históricos por dos jesuitas de la organización católica. Luis Alcázar, uno de ellos. El otro en este momento no me acuerdo el nombre, uno de ellos es Luis Alcázar. ¿Listo, hermanos? Así que yo sé que en este momento pueda que se le dificulte o tenga como problemas en su mente al decir yo cómo puedo ser perfecto. Yo pensé que el único perfecto en esta vida era Dios, sí, claro que Él es el único. Pero la Biblia también nos recalca que antes de que Cristo venga por segunda vez, antes de que se cierre la puerta de la gracia, la iglesia debe ser pura y perfecta. Y vuelvo y lo repito, nosotros mismos por fuerza propia no podemos tenerlo, tenemos que pedirle ayuda al Espíritu de Dios para que sea el que nos anime, para que sea Él el que nos invite a seguir adelante. Tengan en cuenta algo muy importante, la misericordia de Dios es más grande que cada uno de tus problemas. Así que no se desanime. Si usted cae, pues vuelva y se levante. Pero es que cayó otra vez, pues vuelve y se levante. Pero es que vuelvo y caigo, pues levántese. Así hasta que Dios diga ya no más. ¿Sí me estoy haciendo entender? El corazón no muere cuando deja de latir. ¿Usted sabe cuándo es que el corazón muere? No es cuando deja de latir. El corazón muere cuando los latidos dejan de tener sentido en esta vida. O sea, cuando usted siente que tiene todo, pero en realidad no tiene nada en su corazón. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque le falta Dios en su vida. Y aún entre los adventistas, entre los que profesamos tener una buena comunidad con Dios, pasa esto. Y no significa que si usted sufre de depresión, no significa que usted sea una mala persona ante Dios. Muchos personajes de la Biblia sufrieron de esto. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, sigamos adelante en este proceso. Ojalá el estudio haya sido de gran bendición y que no tengamos que pasar por este tercer bautismo, que es la ira de Dios. De lo contrario, que el primero y el segundo sea de bendiciones para nuestras vidas. Y las personas que no se han bautizado, usted es el que sabe cómo se toma el tiempo, y lo invito a que también sepa toda la doctrina bíblica, porque es muy peligroso. Otra cosa a tener en cuenta, que estamos bautizando por hacer números y no para ganar almas en la iglesia. Tengamos en cuenta todo eso, hermanos. Así que los invito a que nos pongamos de pie y vamos a finalizar con una oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias una vez más por este estudio que nos has regalado, donde hemos meditado en tu palabra, donde hemos escudriñado acerca de los 3 bautismos que tuvo tu Hijo Jesús. Hemos comprendido cada uno de ellos, y a pesar de que el tema siempre es extenso, Señor, hemos aprendido cosas, hemos repasado. Y esto nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, Señor. Por eso en este momento queremos pedirte, Padre, que si por algún motivo tienes planeado para nosotros pasar por ese bautismo de fuego una vez más, danos fortaleza, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a acontecer en el día de mañana. Hasta probablemente llegue nuestro fin de esta vida, y solamente tenemos la esperanza a través de tu amado Hijo Jesús. Danos el consolador que tanto nos promete, Señor. Te lo suplicamos, porque por voluntad propia no podemos seguir en este mundo, sino a través de tu Santo Espíritu. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Listo, hermanos, Dios los bendiga y feliz resto de Santo Sábado.